Soy Carlos Reich y te invito a que me acompañes a surfear por los salmos. Vamos a continuar en el día de hoy con el Salmo 40, en el versículo 4, donde el rey David dice lo siguiente: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Recordemos que había comenzado el rey David en este salmo hablando de que con paciencia tuvo que esperar en el Señor. Y cuando uno tiene que esperar con paciencia, tiene que luchar en su corazón, porque mientras tú esperas con paciencia la bendición de Dios, que Dios obre en tu vida, ves a otros que aparentemente progresan, avanzan. Sin embargo, son los soberbios o los que se desvían tras la mentira que dice aquí. Y uno tiene que guardar su corazón para permanecer en la fe, como dijo Jesús: si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros. La fe nos lleva a permanecer, y el esperar confiadamente en el Señor con paciencia habla de que tenemos la fe nos lleva a permanecer en Dios, confiando en Dios con paciencia, más allá de lo que vemos, más allá de las circunstancias. De tal manera que dice la palabra con que comienza este versículo es bienaventurado. Y es una palabra muy particular, nos lleva al Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Ese bienaventurado es la palabra en hebreo antiguo, esher o esher. Y es una palabra que significa, se puede traducir como bienaventurado que tiene buen futuro, pero en sí habla de plenitud. Es el término bíblico más parecido al concepto de felicidad que hoy nosotros podemos llegar a entender o comprender. Entonces, cuando dice bienaventurado, habla plenamente feliz. Es el hombre, es la persona, sea hombre o mujer, que puso en Dios su confianza. Dejó de mirar, porque cuando uno mira a los soberbios y se compara, muchas veces corremos el peligro de, en nuestros corazones, compararnos. Somos personas, en algunos casos competitivos, en otros casos envidiosos, y tanto el competitivo como el envidioso tiende a mirar al otro, tiende a compararse con el otro. Y verdaderamente nosotros no debemos compararnos con nadie, porque nosotros corremos otra carrera, por decirlo de una manera, estamos en otra liga, estamos en otra, no competencia, pero sí en otra situación. Nosotros no competimos, así como dice la Biblia que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, nosotros no competimos tampoco, ni nos comparamos con carne ni sangre. No debemos rebajarnos, permítanme que lo diga de esa manera, pero si yo me comparo con aquel que avanza haciendo lo malo, me estoy rebajando en mi condición de hijo de Dios. Si yo pongo la vista, por eso la Biblia dice, puesto la vista en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe, pero si pongo mi vista en la gente que, sin temor de Dios,
y haciendo las cosas que al no tener temor de Dios suele hacer, avanza y progresa, lo que estoy haciendo es rebajando mi nivel de hijo de Dios. Bienaventurado el hombre que puso su confianza en Dios, en el Señor, y no se comparó con los soberbios, porque Dios resiste al soberbio. Y si Dios resiste al soberbio, ¿cómo me voy a comparar con el soberbio? Resistir significa que no acepta, no tiene relación, no hay un feeling, no hay una relación entre Dios y el soberbio. Por lo tanto, muy mal haría yo en compararme con el soberbio, porque Dios lo resiste y yo no quiero ser resistido de la misma manera, porque Dios resiste al soberbio y mientras tanto da gracia al humilde, y nosotros fuimos llamados a vivir por gracia, por la gracia de Dios. ¿Sí? La gracia, el favor de Dios. El Señor dice que en la misericordia de Dios, que significa la gracia, el favor de Dios, me seguirá todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. ¿Cómo voy a ir detrás de los soberbios o compararme o seguir con los soberbios que son desechados por Dios? Mi maestro, aquel a quien tengo que seguir, es al mismo que dijo el apóstol Pablo. Dijo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Estaba diciendo: imítenme a mí en la medida que vean a Cristo en mí, que yo lo imito a Él, que yo vivo como Él, que vean a Cristo reflejado en mí. Esos tienen que ser nuestros ejemplos. Esos tienen que ser aquellas situaciones en las cuales tenemos que posar nuestra mirada. Y no mira a los soberbios. Y sigue diciendo: ni a los que se desvían tras la mentira. ¡Wow! No mirar a los soberbios, pero tampoco a los que siguen la mentira. ¿Por qué? Porque siguen la corriente de este mundo. El apóstol Pablo lo define muy bien. Dice en Efesios capítulo 2 que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, que es conforme, significa que tiene la forma, la impronta del príncipe de este mundo. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? El diablo. Así lo define la Biblia. Y la palabra diablo significa padre de mentiras. Miran cómo precisamente dice que se desvían tras la mentira, que se desvían tras, siguiendo la corriente de este mundo, que sigue la mentira del príncipe de este mundo. Los hijos de Dios no debemos seguir ni aceptar ningún tipo de mentira. Si Jesucristo dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando habló de Satanás, dice que pronto viene y él no tiene nada de mí. Hay una diferencia abismal entre Dios y Satanás, entre los hijos de Dios y la mentira de este mundo, o los que sigan la mentira de este mundo. Qué duro es ver cuántos hijos de Dios van detrás de la mentira de este mundo, desviando sus vidas. Y algunos que predican mentiras y hacen desviar. Dios nos llama precisamente a
para ser bienaventurados, felices plenamente, a dejar las mentiras de este mundo y la soberbia de este mundo. Y como dijo Jesús, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Y continúa el rey David diciendo, Salmo 40, versículo 5, has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Aquí el rey David habla de las maravillas, le habla
a Dios, porque aquí le habla directamente a Dios. Y le dice, Señor, ¿cómo has aumentado? Cuando dice aumentado significa incrementado. Hay momentos donde Dios aumenta su presencia, su gracia. Hay momentos, no es que después la chica, no digo que después mengua, porque Dios no mengua. Porque Él nos lleva de gloria en gloria. Pero hay momentos, hay circunstancias donde crecemos, Dios nos hace crecer. Y quiero decirte que Dios, y fíjate bien, habla de pasar momentos difíciles, dificultades. Y muchas veces queremos crecer y no nos damos cuenta que crecemos no cuando vamos a seminarios y estudios bíblicos. No estoy diciendo que no. No estoy negando la bondad o lo bueno de estudiar la palabra de Dios y prepararse. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que eso no te da crecimiento, te da conocimiento intelectual. Pero el verdadero crecimiento, que es tu confianza en Dios, eso solamente viene a través de las pruebas. Eso solamente viene cuando te toca pasar por las aguas y te das cuenta que las aguas no te anegan. Y cuando te toca pasar por el fuego y que la llama no arde en ti. Solamente te das cuenta y creces en la fe cuando te toca pasar por esas circunstancias difíciles que tú dices, esto me hunde. Y sin embargo, te das cuenta que Dios te da fuerzas más allá de lo que tú pensabas, de lo que tú esperabas, más allá de las que tú creías que tenías. Sí, en esos momentos difíciles es donde crecemos en la fe y nos damos cuenta como Dios hace más maravillas todavía, aumenta sus maravillas en nuestras vidas. Y esto nos tiene que llamar a seguir creyendo, porque hay algunos que comienzan bien la carrera creyendo, pero después es como que dejan de creer. Por eso Dios tiene que permitir nuevamente alguna situación que nos fuerce a creer nuevamente para no menguar en la fe. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos. Sí, Isaías dijo, así como son más altos los cielos de la tierra, así son sus caminos de nuestros caminos y sus pensamientos de nuestros pensamientos. Pensar lo que Dios piensa, pretender entender la mente de Dios completamente, un 100%, es imposible. Es imposible. En más de mitad de mi vida que llevo buscando a Dios y sirviéndole, cada día me doy cuenta cuánto más tengo que aprender de Él. Cuánto más. Por eso esa soberbia de aquellos que piensan que lo saben todo, que ya lo tienen todo y que no deberían o no deben ya aprender más nada. Cuidado. No es posible contarlos tus pensamientos. Sí. En Jeremías 29 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, que son pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. No sabía el pueblo de Israel que estaba en Babilonia. No sabía cuáles eran los pensamientos de Dios. Estaban equivocados, errados. Pero Dios decía, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Y así nos sigue diciendo hoy.
Cuando tú piensas que ya no puedes más, el Señor sigue diciendo, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Cuando tú piensas que tu camino ya no va a avanzar, el Señor dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Cuando tú piensas que los hombres están haciendo cosas en contra de tu vida, el Señor sigue diciendo, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Por lo tanto, no es tan importante lo que yo pienso, lo que me dicen las circunstancias, lo que me dicen los demás. Lo más importante es lo que dice el Dios del cielo, el Eterno que está sentado en el trono y reina. Dice, si yo anunciare y hablare de ellos, de esos pensamientos, no pueden ser enumerados. Significa, no pueden ser contados. Son tantos, son tan maravillosos y tan diversos. Lo que Dios habla y dice, la multiforme gracia de Dios. La gracia de Dios que es inagotable. Y la gracia de Dios que no podemos estabularla, no podemos cuadricularla. Es multiforme, adquiere muchas formas, muchas aristas. Por eso es tan importante conocer a Dios, conocer su corazón, conocer lo que piensa. Y todo eso lo hacemos cada vez que vamos a buscarle a Él, su presencia y su palabra.